durante algún tiempo ya en la iglesia Pineda de Salud en La Habana. En esta mañana que nos va a tener la proclamación de la palabra. Y él me ha pedido que lea el texto que tenemos en esta mañana, que está en Proverbios 8, los versos del 32 al 36. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esta es palabra de Dios. Saludos a todos ustedes, hermanos y hermanas. Quiero dar las gracias a Dios por esta oportunidad y también a la pastora Ella Silvia, al consistorio, por invitarme a disfrutar de estar aquí con ustedes. ¿Por qué digo disfrutar? Miren, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a disfrutar, como cuando una familia se reúne para una comida, por un cumpleaños, por una boda, por un día de Navidad. Venimos a disfrutar. Y a veces no nos conocemos todos, porque cuando ya hay una congregación un poco grande, no es posible conocernos. Sin embargo, existe algo dentro que nos vincula. Existe algo dentro que nos acerca. Yo, por ejemplo, estoy contento hoy de ver que está Alina Camps dirigiendo el culto. Tremenda alegría para mí. Me alegra ver desde los primeros bancos hasta los últimos. Pero a veces hay personas que no conocemos. Sin embargo, los lazos nos unen. Yo tuve estos días una experiencia. Estaba en el hospital para un chequeo médico. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. Estaba allí sentadito en una esquina y de pronto vi que entró un hermano de esta iglesia que lo había visto muchísimas veces, pero nunca habíamos hablado. Hermano Germán. Y verlo solamente me dio una tranquilidad. Nos miramos y creo que a él le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque sentimos el espíritu de la comunidad, el espíritu de la comunión con Dios que nos acerca unos a otros. Por eso es tan importante compartir como pueblo de Dios en la iglesia. Oremos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en octubre del año 1962, un mes famoso en la historia y recordado porque fue el mes de la famosa crisis de los misiles o de los cohetes en Cuba. Y todos los historiadores tienen ese mes en el trabajo. También fue importante para mí por otra cosa. Yo entré a estudiar en el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas. Entré con un grupo donde yo era el nuevo. ¿Por qué? Porque previamente yo había estado estudiando Derecho y Derecho Diplomático 2 años y medio, y la iglesia estimó que debía entrar directamente al segundo año, sin estar ese primer año que es de preparación. Y entré directamente a un grupo donde, repito, yo era el nuevo. Y una de las primeras semanas, en una clase que le impartía un profesor ya de edad avanzada, un hombre muy sabio, un hombre muy respetado,
un hombre muy preparado, tenía como 5 doctorados, hablaba 5 o 6 idiomas, pero un hombre muy humilde, muy modesto. Tenía su forma muy especial de impartir clases. Estábamos dando una clase de pensamiento cristiano, que él la vinculaba siempre con la historia, que era su gran pasión. Y empezó la clase, y de pronto él dice, a ver, defíname cómo usted le explicaría qué es la vida a una persona que llega a su iglesia y se lo pregunta. Dígamelo usted, señorita. Le pide a una compañera mía, una muchacha joven, brillante, muy inteligente, y ella se para y empieza a hablar y a dar la explicación de qué es la vida. Lo explica y se va a una definición histórica, a la mitología, se va a los sabios griegos, habla de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Cuando más angular estaba hablando, él le toca una campanita y le dice, se le acabó su tiempo. Con la misma, le dice a otro, los hermanos, allí había alumnos de diferentes denominaciones, le dice a otro de otra denominación diferente, a ver, dígame usted, ¿cómo le explicaría la vida a alguien que llega? Claro, ya ese que era un poquito mayor, con cierta picardía, sabía que no iba a tocar nada de esos filósofos griegos, y se va por el campo de la teología. Y entonces empieza a hablar de San Agustín, de Lutero, de Juan Calvino, hablar de los famosos teólogos de la Reforma Protestante y de la Iglesia Católica. Estaba muy entusiasmado, a los 5 minutos le tocó la campanita y lo gracias. Se sentó. Entonces se mira, yo estaba en un rinconcito, me mira y me dice, a ver usted, todavía no sabía ni mi nombre, a ver usted. Yo me paré, pensé por un momento que el error de mis colegas estudiantes fue no captar la introducción que él había dado. Era la explicación para quién, para alguien que llegaba a una iglesia. Y cuando alguien va a una iglesia, no le va a interesar que le den la explicación de los filósofos griegos, ni siquiera de los teólogos más responsables de la historia. Y yo le dije, y voy a usar una palabra que tal vez los venezolanos no conocen, yo le dije, mire maestro, yo le diría que la vida es como un cachumbambé. La palabra cachumbambé es un cubanismo, ni siquiera un regionalismo, se usa en Cuba. Y es una tabla colocada sobre un eje en el cual especialmente los niños se suben y van balanceándose. Él me miró un poco asombrado. Le dije, sí, es como un cachumbambé, donde a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Cuando uno está arriba, tiene una ventaja, la visión, la visibilidad, pero tiene una desventaja, se puede caer. Cuando uno está abajo, tiene una seguridad, la firmeza, pero tiene una desventaja, tiene poca visibilidad. Y así es la vida. Él me miró, se sonrió, me dijo, le doy 5 minutos más. Yo dije, no, con 2 minutos me sobra. Y a la persona que llega, solo le diré, la vida es así. Unas veces arriba, otras veces abajo. Pero inmediatamente le abordaría el plan de la salvación. Inmediatamente le abordaría el plan del mensaje de salvación. Dios, Jesucristo, es
Emmanuel, el Dios con nosotros, siempre, en todo momento. El profesor me miró, me felicitó, me dijo, tienes el máximo de la nota. Y los alumnos empezaron a aplaudir. Cuando terminó la clase, uno de mis amigos más cercanos me dijo, oye, ¿te arriesgaste hoy? Yo dije, sí, me arriesgué, porque en la vida, y es lo que él pedía que explicáramos, el que no se arriesga, ni gana, ni pierde. Ustedes lo ven, ni gana, ni pierde. Y tenía que arriesgarme, porque no se gana si uno no se arriesga. Hermano y hermana, el que viene a preguntar quiere tener una respuesta, que sea una respuesta que la entienda, que la asimile, que le diga algo a su vida. En el libro de Proverbios me percaté cuando me invitaron a predicar hoy que hacía tiempo que no predicaba del libro de Proverbios, un libro que además me gusta mucho. En ese capítulo 8, verso 35, nos dice algo muy importante. El que me halle, hallará la vida. Y es Dios hablando. El que me halle, hallará la vida. Si ponemos esto en sintonía con el Evangelio, para nosotros es hallar a Cristo, hallar al Señor de la vida. ¿Dónde está el error? El error que a veces cometemos nosotros. El error está en que a veces creemos que es hallar la vida después de la muerte. No es hallar la vida después de la muerte. Es hallar la vida desde el mismo momento en que tú te acercas a Cristo. Ahí estás empezando la nueva vida, la vida en Cristo. Ahí tú estás con la fortaleza del que está debajo en el cachumbambé, pero también con la visión del que está arriba. Que vas a correr riesgo, siempre los vas a correr en la vida. Pero es diferente correr riesgo con Cristo que correr riesgo tú solo. ¿Qué se le dice a los que tienen una licencia de conducción todavía en la parte inicial? Pueden manejar, pero acompañado. Acompañado. ¿Y nosotros por quién vamos a manejar en la vida? ¿Acompañados por quién? Acompañados por Dios, acompañados por Cristo, acompañados por aquel que es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él. Acompañados por aquel que nos dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en el Señor. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos la vida con retos y oportunidades. Vivimos la vida como cuando se juega a veces, cuando somos niños, al tesoro escondido. Tenemos un tesoro escondido. Un tesoro escondido que es el tesoro de la fe, de la convicción, de la seguridad en el Señor Jesús. Ese es el tesoro que nosotros tenemos. Que a veces es difícil, dificilísimo. Que a veces cuesta mucho trabajo, es verdad. Que a veces no lo entendemos, es verdad. Que a veces nos ocasiona lágrimas, es verdad. Cuando llegué a la iglesia presbiteriana en Santo Espíritu, de aquel barrio espiritual, el primer día que salí a visitar, el hermano que me llevaba, hermano muy cariñoso,
me llevó a visitar una viejita, una ancianita, Emérita Contreras. Vivía un poquito lejos. Fuimos allí, saludé a aquella ancianita delgada en su camino humilde, y el hijo, que tenía más o menos 70 años, nos atendió. No tenía nada que brindarnos, se disculpó, le dijimos que eso no era lo más importante. Estoy hablando del mes de noviembre de 1969. Leí la Biblia, oramos. Qué fe tan grande la de aquella hermana. Qué inspiración tan grande. De aquella humildad. El hijo era quien la atendía. Pero pasó algo muy triste y muy duro. Su hijo falleció. Falleció inesperadamente. Y cuando me avisaron, yo fui a verla. Y iba por todo el camino pensando, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo hablar? ¿Cómo la puedo consolar? Yo, un pastor joven, todavía estaba bien joven. Creo que tenía 28 años por ahí. Llegué a la casa, me abrazó, tomé la Biblia, busqué un salmo y se lo leí. Le hice una pregunta innecesaria, pero que siempre se hace. ¿Cómo se siente? Y me dijo esto: doy gracias a Dios. Me falta mi hijo, pero tengo este radio y oigo todas las madrugadas los programas evangélicos que le llegaban de Radio Transmundial desde Brunei y Antillas Holandesas. Y eso me fortalece. Y yo me sentí tan pequeñito. Me sentí una hormiguita delante de aquella hermana. Yo que había estudiado, que me había preparado, que llevaba la Biblia, que pensaba todo lo que le iba a decir, me sentí tan pequeñito delante de esa fe que mostraba la vida y vida en abundancia, que lo único que le dije fue: hermana, bendígame y vamos a orar. ¿Qué podía yo decir a esa hermana con esa fe tan robusta? Con esa fe tan grande que ante la pérdida del hijo, que no solamente fue la pérdida, sino la pérdida de aquel que la atendía, que le cocinaba, que le buscaba el mandado, todo. Era capaz de decir que daba gracias porque tenía su radiecito y podía oír la palabra de Dios por los programas que le daban. ¡Qué grandeza! Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice precisamente lo que se ha leído hoy? ¿Qué nos dice este libro de Proverbios? El que me halle, hallará la vida. El que me halle, hallará la vida. Y esto es lo que proclamamos hoy: hallar a Cristo, hallar al Señor, hallar a aquel que es nuestro Salvador, hallar a aquel que es el camino, la verdad y la vida, hallar a aquel que está junto a nosotros en todo momento, que no nos abandona, porque podemos estar abandonados por todo lo que nos rodea. Pero el Señor nunca nos va a abandonar. El Señor va a estar con nosotros donde quiera
y es caminar la vida tomado de la mano de Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y recuerden siempre, el que me halle hallará la vida. Que así sea. Amén.